Buenos días a todas, buenos días a todos. Nos encontramos en una nueva sesión de análisis de coyuntura, la reunión de coyuntura que hace ya varios años Desco realiza para su equipo, para las socias, para el público que sigue nuestras redes sociales. Esta mañana estamos reunidas, reunidos para hablar, y así lo hemos titulado, Fujimori, pasado, presente y pendiente, que continúa un poco nuestras reflexiones postelectorales y un poco de las previsiones que, hasta donde sea posible, queremos hacer y plantear para el escenario inmediato. Nos acompaña esta mañana Juan de la Puente. Juan es abogado, politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es periodista, es magíster en Derecho Penal y candidato a doctor en Filosofía, profesor universitario en las áreas de Derecho Constitucional y Política criminal, y les cuento un poco también de su trayectoria. Él fue consejero presidencial e impulsor del Acuerdo Nacional, fue responsable del diseño inicial del programa Juntos y coordinador del programa Consejos de Ministros Descentralizados de la Presidencia de la República. Actualmente es consultor en gobernabilidad y sistemas políticos para organismos internacionales y hace unas pocas semanas presentó el libro La República obscena, la larga crisis peruana y el futuro indeseable. Juan, por la siguiente media hora va a tener el uso por la palabra y luego, como ya acostumbramos, también tendremos un diálogo con las personas que se han conectado al Zoom. Entonces, sin más, te doy el uso de la palabra, Juan, por la siguiente aproximadamente media hora. Gracias, Teresa. Gracias a todas, a todos por estar y por concurrir. Em, las cosas están, me parece, en proceso. Hay algunas incertidumbres, probablemente ya varias certezas, pero me gustaría hablar de por lo menos cuatro temas que creo que forman parte de la coyuntura. La más antigua es por qué ganó Fujimori. Ahí hay varias explicaciones coyunturales y estructurales. La otra es qué tipo de victoria es la de Keiko Fujimori y la de Fuerza Popular. Un tercer elemento es qué implicancia tiene este desenlace, que es provisional, pero que es importante, y las posibilidades de la gobernanza o de la gobernabilidad de Fujimori, ¿no? Eh, Hay, en relación a lo primero, por qué gana Fujimori, varias explicaciones. Yo diría que van desde las antropológicas, sociológicas, psicológicas, pero diría que hay dos grandes grupos, ¿no? Un grupo de explicaciones coyunturales que están vinculadas a la campaña, a los candidatos, a la ofensiva de los últimos días del establishment, y hay algunas otras estructurales, ¿no? Que hacen énfasis en esta larga crisis que por lo menos data desde el 2016. Y entre las coyunturales yo diría que hay dos que habría que mirar, ¿no? Es la caída, la disminución del antifujimorismo, que como fenómeno es un asunto cierto, que tendría algún elemento vinculado al tipo de campaña que hizo Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y a las contracampañas que se hicieron candidatos de la derecha, sobre todo López Aliaga. Pero hay otra explicación coyuntural que habría que mirar, que ha sido rotulada de varios modos. Yo diría que es un sentido común contra la inestabilidad, pero podría ser extendido este razonamiento a señalar que también hubo miedo o que hubo un énfasis en el votante en relación al orden, pero en general creo que el concepto de inestabilidad en una crisis que tiene 10 años ya sí es coyuntural en el proceso electoral, pero también es una forma estructural en que se presentan las opciones. Y entre lo estrictamente estructural, me parece que está como una razón que explica la victoria el haberse consolidado este régimen híbrido. Es decir, es una razón que lleva a la victoria, son el conjunto de las reglas que aprobaron el Parlamento después de haberse impuesto la señora Boluarte
a sangre y fuego. Me refiero a la reforma de 53 artículos de la Constitución, la supresión de las PASO, permitir la existencia de una miriada de partidos políticos, cosa que se disolvieran las posibilidades de un agrupamiento derechista, que también podría haber sucedido con un agrupamiento izquierdista. Y este régimen, al haberse consolidado, planteó un relato que en la primera vuelta no funcionó, pero en la segunda sí. En la primera vuelta, el régimen planteó un debate entre sistema antisistema, derecha-izquierda. No funcionó porque la gente mayoritariamente votó contra el pacto, con la idea de estos no, pero que funcionó en la segunda vuelta, porque las reglas que han hecho que el régimen híbrido que se instaló después del 7 de diciembre del 2022 se expresara con bastante dimensión, de modo bastante sustantivo y eh, captando una importante votación. Sobre el tipo de victoria de Keiko Fujimori, yo diría que es más una victoria derechista que fujimorista. Habría que considerar que en los últimos 15, 20 días de la campaña electoral, el establishment político y económico irrumpió en los medios de comunicación, le expropió el discurso a Keiko Fujimori, incluso yo diría la arrinconó y asumió para sí un conjunto de relatos. Yo diría que el establishment político y económico comparte esta victoria con Keiko Fujimori. ¿Podría decirse que el establishment político y económico es lo mismo que el fujimorismo? Creo que no. Creo que el establishment representa más una visión capitalina, y creo que en su conjunto la victoria de Keiko Fujimori es un poco más amplia. Es también cosmopolita, ha triunfado en una parte importante de ciudades de más de 800.000 habitantes o 1 millón según el último censo. Es también una victoria costeña, entonces yo diría que es una victoria derechista, popular, costeña, limeña, cosmopolita. Y por esa misma razón, claro, es una derrota del cambio, aunque esta idea de cambio en la candidatura de Sánchez en la segunda vuelta pareció bastante difuso. Es cierto que se trata de dos discursos agotados que aparecieron en la segunda vuelta. Digo agotados en el caso del fujimorismo o de la candidata de Fuerza Popular, porque planteaba un imaginario de gobierno que no va a poder llevar a cabo, pero en el caso de Sánchez también creo que hubo expresiones que llevan a pensar que no había un discurso completo, o sea, poner como primer énfasis la Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo, me parece que no ayudó a construir un discurso más coherente. Sí es cierto que al interior de las votaciones podríamos encontrar varios tipos de voto. Probablemente los votos en Lima y en la costa son votos más vinculados al corto plazo. Los de los territorios en la sierra, en el centro y sur del país son creo que votos más de memoria. Y esto es relevante porque tanto en la primera como en la segunda vuelta hubo una especie de país antielectoral que se expresó en el hecho de que, según la encuesta de IEP, después de la día después de la primera vuelta, el 42% de personas decidió su voto en los 7 últimos días de la campaña electoral. Sin haberse medido esto después de la segunda vuelta, tengo la impresión que en ese punto no hubo variaciones en la segunda vuelta electoral. Entonces estamos frente a un país antielectoral que creo que sirve para mirar los límites de la derecha, pero también de la izquierda, para mirar los límites de una política costeña, limeña y cosmopolita, pero también una política desde los territorios. Probablemente lo que tenemos ahora, y eso creo que conspira contra la estabilidad del nuevo gobierno, es que el choque y fuga electoral
es desde 2021 con más fuerza ahora, es un elemento a considerar para la escasa legitimidad de los que resultan ser elegidos. Respecto al desenlace de esta etapa, yo creo que es un desenlace provisional, pero es el segundo y quizás no es el último. La idea de que Fujimori puede forzar a que ella o el sector que representa pueda quedarse en el poder en los próximos 10 o 15 años es posible, pero aún así creo que en la larga crisis peruana este es un desenlace provisional, probablemente no sea el último. Claro, si miramos el asunto en términos electorales, podríamos entender que sí se trata de una victoria precaria, pero una victoria al fin y al cabo. Pero creo que el mapa político relativiza lo electoral y en relación a lo primero, es decir, a lo político, aparece con más fuerza una imagen que no licúa, pero pone a segundo plano las divisiones regionales. Me refiero a que hay territorios más planos que aparecen políticamente. El sur, con todas las especificidades que pudiese tener Arequipa o Cusco o Puno, aparece como un territorio más o menos plano, enfrentado a Lima, a la capitalidad del sistema político y estos territorios creo que se han expresado electoralmente, pero tienen una razón política que apareció con fuerza después del golpe de Castilla. Lima parece bastante aislada. El hecho de que en la campaña Keiko Fujimori no pudo visitar 4 ciudades del país es un asunto que no creo que sea resuelto desde Lima, ya con Keiko como presidenta de la República. El aislamiento de Lima es un asunto que viene desde afuera, pero también desde dentro. La manera como se está en los últimos años reaccionando frente a las posibilidades de marchas, sitiando Lima desde adentro, convirtiéndolo en una ciudad prácticamente amurallada, conspira contra Lima mismo. También habría que considerar que en este mapa político habría que identificar por lo menos 3 proyectos de la derecha. Uno sería el proyecto mercantilista del Fujimorismo, otro es un proyecto mucho más cultural e ideológico de renovación popular, y hay un proyecto, yo diría, militar, policial, que se ha incorporado y se ha incrustado en los partidos ganadores, pero también en la sociedad. Y entonces este mapa político que es más que electoral, sí muestra que la victoria de Keiko Fujimori se ha posado sobre una crisis que evidentemente es más grande, será más grande que el gobierno mismo. De modo que tengo la impresión que por esa razón este desenlace provisional no será el último. La perspectiva del gobierno eh, no se, no se ha hecho realidad en el sentido que no tenemos gabinete, pero quizás ayudaría a entender esto, la idea de que en el Perú no se ha cerrado nada. Siempre tendemos desde la teoría política y del análisis a señalar la existencia de ciclos y que tal evento cierra este y abre otro ciclo, pero la verdad es que tengo la impresión que no se ha cerrado nada. En el Perú no se cierran los ciclos, se superponen. Y entonces el gobierno de Keiko es visto desde afuera como un gobierno que amenaza ser fuerte, pero tengo la impresión que será un gobierno débil. Quizás el principal riesgo que tiene ese gobierno es la implosión. De hecho, todos los gobiernos después de la elección eh, de PPK el 2016, excepto el de Sagasti, que es de transición, todos han caído por implosión o por una mezcla de una implosión
se desfondan por abajo y también por acciones externas. Y creo que el riesgo de implosión del gobierno es interesante por el nivel de metas inmediatas que se ha puesto. No creo que pueda resolver el asunto de la seguridad ciudadana ni siquiera en el plazo de un año. No creo que pueda gobernar los conflictos sociales, a no ser que desarrolle una política bastante autoritaria. Y aun cuando los nuevos gobernadores regionales y alcaldes de las ciudades más importantes que van a ser elegidos en octubre, a partir de enero se muestren dóciles frente al poder, creo que los territorios van a seguir siendo de algún modo insumisos frente a Lima. Creo que en ese punto habría que considerar que a diferencia del periodo que termina, la oposición se encuentra en el Parlamento en mejores condiciones incluso que las del año 92 y 95 para encarar a un gobierno autoritario. La conformación del Senado y de la Cámara de Diputados, en teoría, podría permitir la formación de un acuerdo democrático y una coalición democrática que haga al fujimorismo minoritario y por lo tanto obligue a trincherarse en el Ejecutivo. No sé cómo terminarán las negociaciones, pero en el papel y ahora la oposición se encuentra en mejores condiciones en los últimos años y reitero, más que en el 95-92 para tener una performance democrática. Creo que pensando en la debilidad de Keiko Fujimori como presidenta, tiene tres opciones o tres modelos de gobierno. Yo diría un gobierno mínimo en el sentido que tenga un ala tecnocrática y un ala social muy parecido al gobierno que lideró Alan García del 2006 al 2011, sí, transfiriendo recursos del centro a la periferia, pero con un sector social interesante, ¿no? Con ministros que tenían esa vocación. Otra opción es la de un gobierno que yo llamaría tecno-fujimorista, es decir, con una presencia importante de técnicos extraídos de los sectores económicos. De hecho, hay algunos rumores respecto a que los sectores productivos o llamados productivos o los cercanos a los productivos estén en manos de ese tipo de gestores. Me refiero a economía, energía y minas, a comercio exterior, a produce, incluso vivienda. Ese sería un gobierno tecno-fujimorista. Y la tercera opción es un gobierno duro, digamos, facho abierto, un gobierno que de entrada muestre un cariz autoritario, con mucho respaldo y énfasis en la relación con la policía y las Fuerzas Armadas, con un Ministerio del Interior y Defensa visiblemente empoderados. No sé por el tipo en ese cuadro, el tipo de gobierno que aspire Fujimori, pero tengo la impresión que está muy presionada para esas tres opciones. Creo que el partido quisiera un gobierno pensando en el sentido plebeyo del Fujimorismo, un gobierno mínimo. Creo que el establishment, ahí están los artículos y las entrevistas, el establishment económico y político apuesta por compartir espacios de poder, por lo tanto, por el tecno-fujimorismo, pero también al interior del fujimorismo y en general en la derecha peruana existe la idea de un gobierno que reivindique más profundamente a la derecha y por lo tanto complete la tarea. El artículo que publica la señorita Tudela la semana pasada en el diario Comercio va en esa línea, las expresiones también en tal sentido de el general que fue candidato de Williams, que fue candidato de Avanza País. La impresión que tengo es que hay por lo menos dos grandes espacios en los que la oposición democrática podría poner sus manos y sus énfasis. Uno es en el acuerdo democrático en el Parlamento y otro es en la calle. Creo que después de muchos años,
el país vuelve a tener tres mitades, ¿no? No lo teníamos desde la elección de Castillo. Hubo tres mitades en el gobierno de Vizcarra. Me refiero a la movilización de la sociedad que presionaba al Congreso y respaldaba algunas iniciativas de Vizcarra. De hecho, esa tercera mitad destituyó a Merino e impuso la presidencia de Sagasti, ¿no? El único presidente que en el mundo fue elegido por sus enemigos. Y creo que volveríamos a tener una tercera mitad, pero quizás no tan pronto, porque en similar sentido a lo que sucedió con el gobierno de Alberto Fujimori, creo que el grueso de los movimientos sociales y en general la sociedad no está preparada para la irrupción de un gobierno con las características que plantea ya Keiko Fujimori, que creo que hará un gobierno bastante cesarista, es decir, elegirá un grupo de gente, un equipo de gente que haga cosas por ella. Probablemente sea menos trabajadora que su padre. Me parece que no es necesariamente muy laboriosa y por lo tanto quizás descansará más en, en otros con un poquito más de soltura, como le quiso a diferencia de su padre. Eh, Creo que diríamos que el escenario peruano sigue siendo un escenario de entrampamiento. Digo esto porque hay voces que señalan con cierto pesimismo que lo que viene es una noche oscura. Probablemente venga un túnel más que una noche oscura, pero tengo la impresión, hablando desde la esperanza, que los eventos que han sucedido en el Perú en los últimos 10 años permiten apreciar que el nivel de insumisión que existe en el país sigue siendo alto. Lima no son las regiones. El sentido con el que se respira la política en la capital es muy distinto al que se respira fuera, el nivel fuera de Lima, el nivel de expectativas y por lo tanto de presión y de demanda es mayor fuera de Lima. Las encuestas probablemente le entreguen a Keiko Fujimori muy poco de legitimidad inicial. Los presidentes se han inaugurado con 65% de aprobación las primeras semanas. No estoy seguro que sea el nivel de aprobación con el que empiece Keiko Fujimori, pero estoy seguro que la caída, el descenso de su aprobación no demorará. Insisto en la idea de que la posibilidad de una implosión, porque el discurso radical lo demuestra Milei, lo demuestra Kast, sirve pues para ganar, pero no necesariamente para gobernar. La idea de que vuelve el orden y no se suprimen o derogan las leyes anticrimen, no se reorganiza la policía que se encuentra infectada de corrupción y no se cambian esos planes de la seguridad ciudadana vía la militarización de la seguridad como se plantea en los últimos años, augura que no tendríamos resultados positivos en los próximos meses. Por ahí se dice que la policía le propondría a Keiko Fujimori un modelo de campaña efectista, golpeando a las tres o cuatro más importantes bandas organizadas en el país. Sin negar que eso sea posible, habría que considerar que el fenómeno de la extorsión en Lima es un fenómeno bastante diverso. En algún momento un ministro del Interior dijo hace 2 años que en el que en Lima deberían existir más o menos como unas 500 pequeñas bandas dedicadas a la extorsión. No estamos frente a una estructura centralizada. Digamos, tendríamos como una especie de pymes de la extorsión y combatir esas 500 es bastante difícil. Y entonces podían golpearse efectivamente intereses
de redes troncales de la corrupción, pero no creo que se resuelvan los temas de fondo si es que no se va a otro tipo de política sobre la seguridad ciudadana. Digo esto porque me parece que es el principal elemento donde se mirará el gobierno. Otro elemento en el que se mirará el gobierno es el comportamiento frente a lo que aparece ya como una demanda democrática inicial, que es la supresión de las leyes pro crimen, la derogatoria de las leyes antiderechos, empezando por esta ley contra las ONGs. Tercero, la instalación, la creación de una comisión que investigue los 50 o 60 muertos durante el periodo de protestas. Y entonces son como test en los que de memoria sospecho que el fujimorismo, presionado por la derecha extraparlamentaria y parlamentaria, y además porque lo creen, no darán su brazo a torcer. Y allí me parece que hay un asunto sobre el cual habría que poner una luz, y es que damos por sentada las identidades entre las coincidencias entre el fujimorismo y Renovación Popular, y me parece que ahí hay también roces, diferencias, son proyectos, como dijimos al inicio, distintos. Y además porque está este asunto, pues, bastante freudiano del narcisismo de las pequeñas diferencias. Y entonces, tener como aliado a a López Aliaga debe ser un castigo divino. No, es un aliado siempre irredento. Tengo la impresión que, por ejemplo, la carta que envió Rospigliosi al jurado para que resuelva ya el hecho de que López Aliaga no quiere jurar, que es un asunto totalmente inconstitucional, porque eso no le corresponde a él, le corresponde a las juntas preparatorias. Es un asunto que tiene que ver con un pedido, el cual también depende la alianza entre estos dos grupos. Probablemente la posibilidad de que la relación entre el Congreso y la presidencia tenga el mismo tenor de la relación entre el gobierno y la señora Dina Boluarte es discutible. Mi impresión es que Keiko será una presidenta un poco más fuerte, más respaldada por los medios y el establishment, y aunque no la oposición no tome toda la mesa directiva, tiene ahí una oposición bastante fuerte. Habría que recordar, por ejemplo, en la modificación de la Constitución, el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia, artículo 137, por 60 días una vez. Pero para renovar el estado de emergencia se necesita la aprobación del Senado. Y en las condiciones de un país con represión indiscriminada y estados de emergencia autoritarios, no estoy seguro que el Parlamento, que el Congreso el Senado pueda ser tan dúctil a eso. Entonces, me parece que caminamos hacia una relación nueva entre la presidencia y el Congreso, a pesar incluso de la posibilidad de que el Fujimorismo maneje las dos cámaras o una de ellas. Eh, Termino con la idea de que es cierto, como el año 1992 no estábamos preparados para un gobierno autoritario. Tengo la impresión que ahora probablemente haya un poco más de memoria, pero esta quietud de los movimientos sociales indica que hay un compás de espera. Hay una parte del movimiento social, de los movimientos sociales que dicen que iniciemos la resistencia desde ahora, y otro sector dice que habría que mirar. Eso a mí no me parece mal. Lo que me parece bien peligroso es que desde la sociedad civil y de sectores aparentemente independientes, democráticos o progresistas, se empiecen a suministrarle a Keiko Fujimori sugerencias para tener un gobierno más potable. Esa idea, ¿no? De prescindir que se instala un régimen autoritario que no va a descapturar el Estado y que por lo tanto lo más importante del gobierno sería su estética, es decir, un gobierno más amplio, más simpático, menos simpático, sí aparece como un asunto de capitulación desde la sociedad civil, y quizás la primera prevención que tendríamos que hacer es respecto de ese tipo de enfoques que creen en una gobernabilidad
en la que Keiko Fujimori empiece desde cero y sabemos nosotros que no empezará desde cero. En fin, esas son algunas de las ideas que tenía para ustedes en esta mañana, agradeciéndoles su atención y tolerancia. Muchas gracias, Juan, por esta muy organizada exposición. Ahora doy pase a los comentarios. No sé si tenemos una primera ronda de reacciones, comentarios, matices o preguntas también que podemos devolver a Juan tras su exposición. Ahí las personas que se fueron uniendo a la reunión, tenemos algunas intervenciones ya. Han levantado la manito. Armando, me parece, y primero Armando Mendoza, luego Yolanda Rojo. Le doy pase a Armando mientras esperamos algunas otras participaciones. Adelante, Armando. Si puede ser con la cámara, mejor aún. Sí, gracias, Teresa. Muchas gracias, Juan, por una excelente exposición. Yo tenía tres preguntas. Una es, tú mencionas la posición que el establishment toma en la segunda vuelta en favor de Keiko. Ahí me gustaría un poco que aclares qué entiendes por establishment, porque la impresión que yo tengo es que cuando hablamos de establishment, a veces se asume, ¿no? Equivocadamente, que estamos hablando de establishment derecha, y la impresión que hay es que en esta segunda vuelta ha sido mucho más, digamos, difuso esa clase de apoyo en términos ideológicos, en el sentido de que sectores, ¿no? Que usualmente se califican como progresistas o incluso de centro independiente, más bien tomaron posición claramente por, ¿no? Con mayor o menor, digamos, evidencia, ¿no? Para el lado de Keiko Fujimori. Y en ese sentido, ¿cuál sería el futuro de esos sectores, ¿no? Del establishment, pero que han jugado, tratado o usualmente tratado de mantener una posición intermedia, ¿no? En adelante en áreas de la gobernabilidad, en términos de establecer una posición constructiva, o de repente pensando no en algo que sucedió en los 90, ¿no? Una suerte de metamorfosis, ¿no? Que tú ya has aclarado con esto que señalabas de estar dando como comentarios o sugerencias de cómo debería ser un gobierno, ¿no? Y que vayamos a un escenario de tipo Bayer-Liestra, ¿no? En donde finalmente, ¿no? Todos recordamos cómo Bayer-Liestra en algún momento terminó como premier de un gabinete fujimorista, ¿no? El segundo punto es ¿qué capacidad tú le ves de poder lidiar con algunas situaciones de fuerzas contradictorias? Estoy pensando concretamente en el sector de la minería, en donde qué capacidad tendrá este nuevo gobierno de lidiar con las presiones, por un lado, de la Sociedad Nacional de Minería y por el otro, el de los mineros informales, y cómo resolver esas contradicciones o si simplemente la opción más probable es que continuaremos, ¿no? En un dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Como ha sido durante estos tres o cuatro últimos años. Es decir, ¿qué capacidad habrá para poder negociar, lidiar, conciliar esa clase de contradicciones y enfrentamientos que se están dando, ¿no? En el tema de minero, pero también en otros temas. Gracias. Gracias, Armando. Continúa en la ronda Yolanda Rojo. Sí, muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la exposición. Mi pregunta va, bueno, son dos preguntas en concreto. Va por el lado de lo que implica o implicaría o debería de implicar la resistencia desde las organizaciones sociales en nuestro país en el escenario de Keiko Fujimori como presidenta, ¿no? Uno primero es que desde diversas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Plataforma por la Democracia, se logró construir una agenda programática como resultado de diversos diálogos políticos sociales, tanto con organizaciones sociales como con algunos partidos políticos democráticos, no solo de izquierda, sino también, digamos, de centro izquierda, ¿no? Hay una agenda con 10 puntos fundamentales con relación a los aspectos que se consideran urgentes en el país, que no solo tienen que ver con garantizar seguridad, protección, con seguridad ciudadana, sino también vinculados a la defensa de los derechos humanos, a la universalización de la educación y de la salud como derechos y servicios públicos, como el tema del derecho al trabajo, el tema del agro, el tema ambiental, de igualdad de género, en fin, ¿no? Diferentes puntos. Entonces, la pregunta es, ¿en
¿qué orientaciones tendríamos que tomar en cuenta o qué elementos tendríamos que tomar en cuenta para que esta agenda programática que ha sido compartida también y que fue firmada también con Juntos por el Perú previo a la segunda vuelta, como posibles compromisos en un eventual gobierno que no será, tendría que tomarse en cuenta para articular mayores fuerzas de las organizaciones sociales a nivel del país, ¿no? Si consideras que esto es un punto de partida importante y qué orientaciones tendríamos que tomar en cuenta para el fortalecimiento de un bloque de resistencia democrática frente a lo que será el gobierno de la señora Fujimori, ¿no? Y lo otro es mucho más concreto, están diversas voces construyendo pronunciamientos y una postura que señalan el desconocimiento de Keiko Fujimori como presidenta legítimamente y democráticamente elegida por todas las irregularidades que han habido en el contexto previo a la segunda vuelta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por la intervención. Le damos la palabra a Eddie Cóndor. Gracias, Teresa. Juan, muchas gracias por la exposición. Me preocupa la situación del sistema de justicia, considerando el diagnóstico que todos tenemos, particularmente lo que está ocurriendo en las últimas semanas, meses, esta suerte de persecución de jueces y fiscales independientes. ¿Cómo ves el horizonte en el marco del nuevo gobierno? Considerando de que los principales acechos han venido desde el Congreso, un Congreso que no ha dejado o no ha perdido el cordón umbilical de ese proceso de copamiento que de manera sistemática, progresiva se ha ido dando. ¿Cómo ves ese horizonte, ¿no? En una perspectiva democrática, sobre todo? Muchas gracias también, Eddie. ¿Les parece si abrimos una segunda ronda luego de respuestas de Juan a estos tres momentos que han planteado Armando, Yolanda y Eddie? Armando, con este matiz respecto al establishment y en particular el rol del sector minero, bueno, ahí el apellido que ustedes deseen ponerle es de sector minero informal, ilegal, etcétera. Yolanda Rojo con estas perspectivas difíciles realmente para sociedad civil y la agenda programática que se vino impulsando de cara a las elecciones y a la segunda vuelta en particular, y finalmente la preocupación de Eddie por el sistema de justicia. Le damos la palabra a Juan y luego vamos armando una ronda que va a iniciarse con Giovanna, me parece. Adelante, Juan. Gracias. En relación al establishment, me refería al liderazgo empresarial, a la derecha extra parlamentaria que tomaron los medios de comunicación en los últimos 15 y 20 días de la campaña electoral, con un discurso bastante rudo, violento, bastante agresivo. Fuerza Popular se cuidó de terruquear en la segunda vuelta, pero este temperamento terruqueó. Y además fueron abiertamente a construir una victoria electoral, cueste lo que cueste. Esta portada del diario El Comercio que decía, eh, Fuerza Popular necesita 70.000 personeros, ¿no? Convertirse casi en una especie de boletín partidario, las editoriales, las entrevistas, los pronunciamientos, la forma como actuó las directivas de los gremios empresariales, sobre todo de los exportadores, los agroexportadores de la Cámara de Comercio de Lima, me da la impresión de que hubo un grito agónico del establishment que con su propio discurso entró a la campaña electoral. No sé si es que ayudó o no tanto a Keiko Fujimori, pero fue una expresión propia, visible, distinta de Fuerza Popular. Creo que esa parte del establishment quiere gobernar. Creo que no se resiste a la posibilidad de tener
de gobernar sin intermediarios y tener hombres suyos. Por ejemplo, si es que en Produce estuviese el señor Neuhaus como ministro, evidentemente él no representa al PPC, él representa a los grandes centros comerciales, a las grandes plataformas de ventas, de tiendas por departamentos, ¿no? Por decir. Y entonces, sí yo abriría un matiz de diferencia entre el partido Keiko Fujimori y los intereses mercantilistas, que no, me quedan claros, pero también este deseo de gobernar directamente del establishment. Eh, y entonces se convierte en una especie de enorme presión. Ahí están los artículos, ahí está lo que dice el señor. Ahí están los artículos y las expresiones de gente como Jaime Altaos, por ejemplo. El otro sector, que es un sector muy minoritario del establishment, pero que tiene efecto en la sociedad civil organizada, son estos grupos, quizás un poco más desperdigados, no tan conectados y cohesionados, que plantearon el voto blanco o voto viciado. Creo que ellos se ilusionan con la idea de que es posible a establecer una bisagra entre el fujimorismo, el gobierno y la oposición democrática. Creo que es un error, me parece que no se puede arbitrar todo el tiempo y sobre todo el arbitraje frente a un gobierno autoritario tiene el riesgo, el defecto de estar permanentemente sofocando las demandas democráticas. Entonces uno puede arbitrar una, dos, tres eventos, pero no me imagino por ejemplo, al partido del gobierno arbitrando el conjunto de discusiones relacionados con las leyes antiderechos y las leyes pro crimen. Entonces, creo que estableciendo diferencias, esta pequeña parte del establishment está destinada al fracaso, tengo la impresión. Si es que ese centro nuevo que surgió en las elecciones, que reemplazó a el centro domesticado por el pacto parlamentario, me refiero a Acción Popular, APP, Somos Perú, ¿no? Que fueron domesticados por el Parlamento. Si este centro nuevo intenta producir una reedición del arbitraje permanente, me parece que van a perder mucho. Creo que en ese camino se van a autodestruir. Sobre lo que señalaba Yolanda, yo creo que hay espacio para una gran coalición. Impresión es que hay varias formas en que se están expresando los humores de la democracia. Uno es la plataforma. Veo al congresista candidato Mesías Guevara lanzando iniciativas. Desde el SUTEP se está lanzando otro tipo de agrupamiento, un diálogo nacional, pero creo que fuera del Congreso se precisa de una coalición un poco más horizontal que presione al Parlamento. Probablemente quizás la primera gran presión o gran movilización que debería hacer es contra las fuerzas o sobre las fuerzas del Congreso que tienen dificultades para unirse. Y en ese sentido creo que la idea del buen gobierno es una trampa porque creo que presentarle al nuevo gobierno una lista de buenas cosas que debería hacer para que mejore la gestión pública, siendo correcto el hecho de que se mejore la prestación de servicios, etcétera, sin resolver el tema de la captura del Estado, creo que es un error. Y entonces yo iría, y no es que seamos maximalistas, pero yo iría por lo primero. ¿Qué se hará en el gobierno? ¿Qué se hará en el Congreso con el Estado capturado? Eso me lleva a la pregunta de Eddie sobre el sistema de justicia. En la hipótesis de que hubiese perdido la elección Keiko Fujimori, el Estado hubiese continuado siendo capturado, ya no por el Parlamento ni por el gobierno, de repente por un partido y por una persona. Las instituciones tomadas, que son la Defensoría, el Tribunal Constitucional, la Junta de Justicia y probablemente la Contraloría, me parece que tienen una relación mucho más directa con Fuerza Popular.
De modo que en la hipótesis de que hubiese perdido, el Estado continuaba capturado. Descapturar el Estado hoy creo que es una ilusión, pero creo que por esa misma razón la primera discusión es qué hacer con el Estado capturado. Qué hacer con una fiscalía que actúa con venganza, qué hacer con un Congreso que presiona a los jueces, con un tribunal constitucional que emite este tipo de sentencias, o una Junta de Justicia que está ajustando cuentas con los adversarios del antiguo pacto y del nuevo gobierno. Pero yo pondría por delante esa agenda a una agenda de buen gobierno que no digo que no sea importante, pero creo que es adjetiva frente a al otro tema. Y eso, ¿no? Ok, muchas gracias, Juan. Tenemos aún una segunda ronda de intervenciones. Le doy la palabra a Giovanna Vázquez. Adelante, Giovanna. Muchas Dale. gracias por la posibilidad, Juan, gracias por compartir tus reflexiones siempre interesantes. Yo quería compartir contigo algunos aspectos que también me parecían interesantes en la línea de lo que estás planteando sobre esta necesidad o esta generación de un espacio de resistencia al gobierno de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y tal vez mi sesgo, como sabes, viene más del mundo productivo, del mundo rural, ¿no? Y ahí hay dos elementos que me preocupan y que tal vez se contraponen algunos de los aspectos que has planteado, ¿no? Uno de los elementos está vinculado a algunas conversaciones que tuvimos con productores sobre este nuevo gobierno, ¿no? Y ellos, por ejemplo, mencionan algo que me parece en realidad que es cierto, ¿no? Y es, bueno, para nosotros no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? En realidad, esté quien esté, eso no va a tener un cambio sustancial en las políticas que venimos trabajando, válido o no. Esta es una reflexión y tal vez sea cierto, ¿no? En la medida de que nos enfrentamos, en este caso, a un ministerio como el agrario, que está tomado por los sectores agroexportadores, en la cual en realidad las posibilidades de acceso a otro tipo de agriculturas y políticas para este sector son limitadas, ¿no? Entonces, eso me parece un elemento que hay que, de alguna manera, mirar, ¿no? Y esto me parece que se vincula mucho con el nivel de pragmatismo que hay en determinados espacios, en determinados sectores como el sector agrario, ¿no? Una segunda preocupación que tengo es todo este tema de la estrategia populista que probablemente se vaya a implementar, que implica pues un adormecimiento, ¿no? Que va a implicar desde mi punto de vista un adormecimiento de todos aquellos reclamos y posibilidades reales de resistencia, ¿no? Creo también que en ese escenario es importante mirar todo el nivel de fragmentación y de debilidad organizacional de sindicatos y de organizaciones agrarias, no sé, las clásicas, ¿no? Las que eran antes grandes sindicatos con capacidad de movilización, están hoy en una franja crisis, ¿no? Entonces ahí cuáles son las posibilidades reales de resistencia. No sé si Juan, tú compartes algunos de estos elementos del análisis que he planteado, si bien es cierto, desde el trabajo, desde la perspectiva rural, pero que implica a mirar, como muy bien has dicho tú, más allá de Lima, que es un espacio totalmente distinto a los aspectos regionales. Gracias, gracias Teresa. Gracias, Giovanna. Le damos la palabra a Rosa Mendoza. Rosa, por favor. Hola, muchas gracias. A ver, mi pregunta va a ser solamente dirigida al tema de cómo se va a posicionar Keiko Fujimori respecto a los temas de la agenda feminista. Em, Hace un par de días con esta reunión, rezo que organizó junto con este
ex actor devenido en candidato y qué sé yo, mexicano, y algunos miembros de la iglesia, un miembro de la iglesia católica, al parecer bastante conservador. Pareciera que lo que nos está tratando de decir es que la agenda conservadora va a seguir teniendo fuerza y no le interesa eh, simplificarla, no le interesa suavizarla, digamos. Eh, y eso unido a el conjunto de retrocesos que ha habido en la política pública respecto a los derechos de las mujeres y en general a las políticas a favor de la igualdad de género, realmente nos presenta un panorama bastante grave, eh, y que en realidad hacen caer muy, muy mal, ¿no? Y exigen desde el feminismo hablar claramente de cómo, en este caso, esta señora, elegida, en teoría, porque la otra, bueno, al menos Dina no fue elegida directamente como presidenta, tampoco nos representa, ¿no? Entonces, cómo reenfocar, cómo trabajar desde la agenda feminista esta situación de Keiko Fujimori, presidenta mujer elegida. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Le damos la palabra a Eduardo Bayón. Gracias Juan por la presentación y por la reflexión y la provocación que supone. Y yo tengo, Lolita, y yo tengo dos preguntas sobre dos campos, uno que has mencionado que tiene que ver con la calle y el otro que no ha aparecido que tiene que ver con la colita de las elecciones, que es el proceso regional municipal. Digamos, un contexto en donde parte de la lógica de la calle en los territorios supone la presión y la capacidad de empujar liderazgos a que les permitan un juego efectivo en un escenario más amplio que el territorio mismo. Y eso tiene que ver con regiones y municipalidades. Y un escenario en donde, sin embargo, y simultáneamente ya han aparecido voces, por ejemplo, el alcalde de Puno, que, en fin, señalan su disposición al diálogo y de alguna manera a la, comillas, exigencia civilizada al gobierno nacional. Entonces, ¿cómo miras tú en el escenario de los próximos meses ese proceso en donde adicionalmente a buena parte de los partidos nacionales lo que llevan son candidatos de opción? Y en esta oportunidad, en muchísimos casos, buen gobierno, por ejemplo, u obras, tienen incluso su inscripción en cuestión, porque no han conseguido los mínimos ya rebajados que estaban establecidos. Y en el caso de la calle, eh, ¿cómo observas su fragmentación? ¿No es cierto? ¿Y cómo observas su fragmentación? Porque es, digamos, más o menos claro que la resistencia y la resiliencia mostrada post diciembre 2022, digamos, hasta julio 2023, no ha logrado, digamos, avanzar en términos de liderazgo y en términos de articulación como para tener una voz potente en el mismo proceso electoral. Eh, ¿Y cómo la ves en un momento en donde algunos de esos sectores, más allá de lo que podamos pensar sobre ellos, el SUTEP, por ejemplo, al igual que el alcalde de Puno, buscan este tipo de relación pragmática, siguiendo por lo demás, yo diría, una tradición de la última década
de la última década por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, Rosa y Giovanna, por sus preguntas. Le doy la palabra a Juan. Sí, Gracias. Sí. correcto. Yo diría que las intervenciones de Giovanna y Eduardo están bastante conectadas. Yo diría que los conflictos sociales en el Perú han tenido varios efectos en los últimos años, en las últimas 2 décadas. Y una de ellas es, creo, que ha licuado la gobernabilidad, porque ha demostrado la incapacidad del Estado de resolverlo. En los grandes conflictos sociales el Estado ha perdido, desde Combayo, Conga, Tía María, Espinar, el Moqueguazo, el Arequipazo. Tengo la impresión entonces que hay un desarrollo natural de los conflictos sociales que licúa la gobernabilidad. Y entonces, enfocada la perspectiva en el ámbito rural respecto a que si hay continuidad o no, yo creo que va a haber mucho de continuidad. Hay un espacio de insumisión que se ha abierto y que creo que no se ha cerrado, la elección no ha cerrado eso. Y eso está vinculado a lo que señala eh, Eduardo sobre la calle. Entre 2022 y 2026 nosotros hemos tenido mucho más calle, porque el Parlamento, el espacio de resistencia parlamentaria existió, pero fue muy minoritario. Y es la calle la que le dio bastante oxígeno a la demanda democrática. Ahora me parece que estamos un poco mejor, porque si bien es cierto, hay un gobierno autoritario, que podría ser autoritario un poco más fino en el sentido mucho más eficaz que el anterior, que el de Dina Boluarte. Nosotros tenemos calle, pero también tenemos espacios en el Parlamento, me refiero a la opción democrática, a ser trabajados. Solo que habría que ver de dónde parte la fuerza. Si es que la dirección, el énfasis se hace desde el Parlamento hacia la sociedad o al revés. Lo ideal sería que sea al revés, pero eso demanda un tipo de movilización democrática. Y en ese sentido, creo que también hay cambios respecto del pasado. En general, desde la época de Fujimori, salvo los episodios de los conflictos sociales, desde que cae Fujimori, hubo una especie de política que se hacía desde Lima hacia los territorios, hacia las regiones. Entonces, la fuerza de la demanda democrática tenía bastante énfasis en Lima, tanto así que durante la etapa en que se resistió al Congreso, que luego fue cerrado, en la lucha contra la corrupción, Lima jugó un papel importante, pero en los últimos años, después de la caída de Castillo, me parece que la relación se invierte y entonces hay una influencia decisiva de las regiones y de los territorios sobre Lima y sobre el poder. Eso me parece que es interesante, sigue un ciclo histórico, pero creo que con una nota nueva, y es que eh, los territorios que antes se levantaban, por ejemplo, en los 80, en los 90, demandando descentralización contra las políticas antipopulares para enfrentar la crisis, luego entraban a una etapa de normalidad. Mi impresión es que los territorios que se levantaron contra Dina Boluarte se han más bien cohesionado. Ya no hablaría de regiones, sino de territorios. Y yo hablaría ya, yo sé que es una discusión interesante, ya no hablaría de estallido, sino hablaría de una especie de insumisión permanente. El hecho que entre el año 2022 y 2026 los políticos no pudieron hacer campañas en los territorios, no podían ir, fueron rechazados. La jalada de pelo de Dina Boluarte en Ayacucho. Es decir, hay una latente insumisión y a mí me parece que ese es un elemento nuevo. Y eso tendrá que ver con el tipo de gobierno que hace Fujimori. No sé con cuál de los tres modelos empezará Keiko Fujimori. Si hará un gobierno mínimo tipo Alan García II, si hará un gobierno tecno-fujimorista con gran presencia del capital, de los grupos de poder económicos, o hará un gobierno autoritario de entrada.
Me inclino a pensar que podría ser el segundo, porque no creo que esté en condiciones de aguantar la presión de los sectores económicos que quieren poner representantes suyos directamente y sin intermediarios en varios de los sectores. Esto obviamente los llevará a desgastarse más rápidamente. Si empezara Keiko Fujimori con un gobierno mínimo tipo García 2.0, quizás el desgaste sería menor, pero si empieza con un gobierno tecno-fujimorista explicitando la frivolidad de un poder que no entiende lo que pasa en el país, se desgastará rápidamente. Ayer leí que un gran diseñador peruano diseñará el vestido de Keiko Fujimori para la Asunción. Ya, ya, sí. Mm, Eso, digamos que tiene muy parecido a cómo una revista vistió la revista Cosas vistió a Nadine Heredia en los primeros 6 meses del gobierno, o me hace pensar en el caballo que le regalaron en Mamacona a Elian Karp. Es decir, formas de asedio criollo que terminan domesticando al poder o subordinándolo. Entonces, si es que Keiko Fujimori empieza con un gabinete o con un gobierno tecno-fujimorista, creo que el desgaste será más rápido. Sobre el asunto de el enfoque, perdón, la oferta sobre las mujeres, yo diría una cosa, en el Congreso hay menos posibilidades para retrocesos vinculados a los derechos de las mujeres porque no se tiene la fuerza que el Parlamento que ha terminado tenía. Pero al mismo tiempo no creo que haya espacio, los votos suficientes para producir la derogatoria de esas normas. De modo que supongo que con las normas que se han aprobado, y que son varias, sí el gobierno tendría capacidad de maniobra para ejecutar las normas. Y claro, el Parlamento no tendría la fuerza para derogar porque se necesita un número suficiente de votos. Pero sí diría yo que la posibilidad de continuar el deterioro de la legislación vinculada a los derechos de las mujeres es menor porque además hay una mayor cantidad de mujeres comprometidas con los derechos de la mujer. Eso, gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos aún una intervención más de Maki Ruiz, que está en el auditorio de Zoom. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Gracias, se te escucha muy bien. Adelante. Buenos días. Primero, gracias por la presentación y los comentarios. Yo quería ir a un terreno que trasciende un poquito el escenario nacional, en la medida en que efectivamente no somos una isla, pero tampoco somos un país, digamos, trascendente. Somos una economía relativamente muy pequeña, ¿no? Y por tanto, la música que toque, pues la geopolítica global de alguna u otra manera nos afecta, nos impacta. Entonces eso en la realidad, te quería pedir, Juan, si pudieras ver algunas pistas de por dónde es que efectivamente el gobierno va a ir más allá de las características que has planteado. Es evidente que con el aniversario de Estados Unidos y todo uno puede sentir que efectivamente ha habido una celebración y hay un nivel de acercamiento muy grande, pero sabemos de la presencia en esta guerra económica, comercial y militar, digamos, del otro potente, digamos, que en el caso de China, y que tiene actualmente un nivel de presencia significativa en el país, ¿no? En inversiones. Entonces, yo no sé si tienes algunas luces de lo que podría ser el comportamiento del nuevo gobierno, el posicionamiento del nuevo gobierno en medio de esta situación global. Sí, gracias, Michael. Mira, a mí me ha llamado bastante la atención el pronunciamiento del presidente Lula. No porque esté en contra de lo que señala el gobierno de Brasil y Lula, sino porque creo que expresa un tejido un poco fino de comportamiento de algunas cancillerías claves en relación al nuevo gobierno. El silencio y la cautela del gobierno mexicano también me llama la atención. Y creo que en ese sentido, no sé cómo se manejará Colombia,
con la toma de mando, porque el nuevo presidente colombiano asume funciones en los primeros días de agosto. No sé si vendrá como invitado, de hecho, obviamente no vendrá Petro. Lo que quiero decir es que hay un tejido fuera que entiende que siendo el gobierno conservador, derechista, ultraderechista, el nuevo gobierno peruano probablemente no tenga las características de otras experiencias en América del Sur. ¿Por qué? Porque, bueno, las características del Perú son bastante singulares. A nosotros tenemos aquí el asunto, el enclave de Chancay. Hay una especie de debate íntimo en el establishment económico respecto a sus negocios con China, la presencia de China en la economía peruana, pero también su relación política con Trump. Y creo que en ese punto hay bastante singularidad nuestra. De hecho, la singularidad peruana se expresó bastante después del año 2022, porque el gobierno de Dina Boluarte, es cierto, se peleó con Morales, o con Arce, se peleó con Lula y con Sheinbaum, con Lula no, con Petro, pero yo no diría que fue un gobierno además que se aisló rápidamente, pero no fue un gobierno que estuvo activamente en América Latina en posiciones ultraconservadoras. Mi impresión es que la Cancillería, que tiene bastante gente cercana al fujimorismo, debería estar hilando un comportamiento bastante singular. Si Keiko Fujimori decide forzar la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente el mundo democrático se expresará abiertamente en contra y el gobierno se aislará, no me queda duda. Y tampoco me queda duda respecto a que se constituirá un eje muy interesante con Milei y Kast, pero también es cierto que las dificultades del gobierno y si es que Keiko Fujimori decide ir paulatinamente hacia el modelo autoritario, que es el tercer modelo, eso también lo aislará. Mi impresión es de que hay un deseo de no sacrificar aislamiento y creo que en eso el grupo de fujimoristas de la Cancillería creo que van a jugar un papel importante. Hay algunos elementos que llaman la atención de la política norteamericana respecto del Perú en la última etapa. La primera es el silencio respecto a la cooperación antidrogas. Estados Unidos está saliendo de la cooperación antidrogas lentamente. De hecho, la erradicación de cultivos ya no corre por cuenta de Estados Unidos. Y creo que las ofertas en materia de cooperación antidrogas me suena que están un tanto congeladas. No sé, a veces tengo la impresión de que somos un país elegido por Estados Unidos para un trato bastante especial por las condiciones que tiene el Perú. El Departamento de Estado no trata al Perú como trata a otros países. Muchas gracias, Juan. Tenemos la intervención de Alberto Adrianzen. Adelante, Alberto. Ayer salió en la carátula de Expreso todo un mapa en rojo, ¿no es cierto? Prácticamente todo en rojo, con excepción de Brasil, ¿no? Digamos, Expreso se equivocaba porque ponía a Venezuela como parte del grupo rojo, digamos, cuando en realidad hace unos días, en meses que dejó de ser rojo, ¿no es cierto? Y es un protectorado, ¿no? Y por lo tanto lo que tú tienes es con excepción, digamos, de- de Brasil, ¿no? Eh, y de México, porque en realidad me parece que la situación en América Latina no te permite, o sea, ni siquiera estás en un momento importante, digamos, sino va a ser muy duro. Las personas elegidas, el presidente elegido
en Colombia es un ultrarreaccionario, ¿no? Vinculado pues al narcotráfico y todo lo demás, ¿no? Y si uno ve también el caso de Milei es igual, o el caso de la presidenta de Costa Rica, que es francamente surrealista, ¿no? Nunca he visto una mujer tan eh, prepotente, ¿no? O sea, cita públicamente al presidente de la corte, creo, y le dice, ¿y usted qué edad tiene? Que le dice, yo tengo 80 años. Ya ven, y delante del público se tira contra él. Y le acusa ya pues, de anciano prácticamente, ¿no? Entonces yo veo y bueno, y la elección ¿cómo se llama? En Brasil va a ser importante, ¿no? ¿No? Pues, con lo cual ya balanza, digamos, porque Cuba está negociando, ¿no? Ha hecho como 25 reformas y Estados Unidos ya anunció su guerra contra Nicaragua, ¿no? Todo, ayer han salido, se han ido a la OEA, han discutido todo lo demás. Y tengo entendido que eh, Keiko ha anunciado que va a participar del escudo americano que ha creado Trump, con lo cual se va a afiliar, si es verdad esto, totalmente a Estados Unidos. La pregunta, eh, la pregunta yo, que vamos a tener un gobierno pro-norteamericano. O sea, el problema de Chancay efectivamente es cierto, y uno lo puede manejar pragmáticamente, pero digamos, no sabemos todavía qué va a pasar con un Trump que gana las elecciones, se va a poner más duro, ¿no? Hasta cambia las reglas de la FIFA. Entonces, yo sí creo que la situación para el Keiko posiblemente sea un gobierno de derecha. ¿Cuándo va a ser de derecha? No sé si va a ser igual que el de Colombia o si va a ser igual que el de Colombia o si no, tipo Paraguay, no sé. O sea, no. Pero me parece que estamos frente a una situación extremadamente complicada en América Latina, ¿no? Que por lo tanto no hay ningún espacio, desde mi punto de vista, para un progresismo, ni siquiera moderado. Esa es un poco mi visión, digamos, de las cosas, ¿no? Hola, perdón, una interrupción. No puedo poner mi manito, Teresa, ¿me permites? Adelante, por supuesto, Ariel, adelante. Gracias, Teresa. Y gracias, Juan, por tu excelente presentación, como siempre. Un abrazo. Entonces, yo quería preguntarte, justamente a propósito de los últimos temas, y que tú también lo has mencionado, que Estados Unidos, la Secretaría de Estado no tiene la misma política de Estado frente a Perú que con otros países latinoamericanos. Y de hecho es así, hemos visto la injerencia tremenda en las elecciones de medio término legislativas de Argentina, cuando dice los argentinos están muriendo de hambre y si no votan por mi ley así descaradamente, entonces no hay dinero. Y Argentina sin dólares, o sea, el día que le dejas de chorrear dólares se cae en la bicicleta financiera y pasa lo de siempre. Bueno, lo hemos visto en Honduras, liberando al narcotraficante este condenado en Nueva York, lo hemos visto cuando en la corte, la Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión y Trump le clavó impuestos de 25% que los elevaron a 50%, y lo acabamos de ver ahora cuando ha recibido a Flavio Bolsonaro en Estados Unidos porque se juntó con necesitaba la foto con Trump, lo recibió inmediatamente. O sea, la injerencia de Estados Unidos en Brasil en el proceso electoral es descarado, igual que ha sido en Colombia. Entonces, ¿tú cómo ves por qué Estados Unidos no, cuáles son esas razones que te llevaron a decir también que es una política distinta? Porque Estados Unidos, Bernie Navarro está bien, fue a visitar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones 3 días antes de la elección, estuvo en el debate, todo eso suena como una presencia virreinal, ¿ya? Pero no es una injerencia del tono, o por lo menos no es una injerencia abierta. Eso no lo se ve acá. Y tú lo has adelantado. Y
Me gustaría saber que profundizaras un poquito por qué es eso en nuestro caso. Gracias y un abrazo. Eh, Gracias, gracias. Michelle. Adelante, Juan. Bueno, estoy de acuerdo con Beto en el sentido que será un gobierno conservador, solo que tengo la impresión que hay varias maneras en que tendría que plasmarse ese sentido conservador. Porque además, como decíamos al inicio con Eduardo, tiene que pagar muchas deudas. Imagínate, son 15 años que lleva el gran poder económico financiando las campañas de Keiko Fujimori, y supongo que querrán cobrar alguito y recuperarse un poquito, ¿no? Yo tengo la impresión que nosotros somos para Estados Unidos un país con el cual tiene relaciones económicas discretas. Como señala Ariela, no fue necesario para el gobierno norteamericano expresarse abierta y favorablemente desde fuera a favor de Keiko Fujimori para que ella ganara la elección, como sí lo hizo con otros países. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos la decisión de Estados Unidos de nombrar al Perú como aliado principal no miembro de la OTAN. Y es un estatus que en la región lo tienen solo Argentina, Colombia y Brasil, me parece. Luego tenemos el anuncio de la venta o ayuda militar al Perú para la construcción de la nueva base naval por 1.500 millones de dólares. Entonces, podría ser que los intereses norteamericanos vayan por los negocios de la industria militar más que por la política. Eh, y entonces es curioso porque creo que tenemos una militarización de la relación bilateral. Nos puede eso conducir a meternos suavemente en una nueva guerra fría, pero al mismo tiempo Estados Unidos está sacando las manos del asunto de la coca. Nosotros hemos más que duplicado el número de hectáreas en los últimos años. Creo que de 40.000 hemos pasado a 90.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Y a pesar de eso, Estados Unidos se está sacando las manos de la cooperación antidrogas. Creo que en el caso específico del Perú, esta especie de relación discreta está bastante vinculado al nivel estratégico que tiene los intereses chinos en el Perú. No solo me refiero al puerto de Chancay, me refiero a la presencia en el sector energético y en el cobre. Y creo que un sector importante de los empresarios peruanos secretamente creen que puede mejorarse las relaciones con China a despecho de Estados Unidos. De hecho, nosotros somos de los países de América del Sur que exportamos en porcentaje menos a Estados Unidos. Tenemos una oferta exportable más diversificada. Y entonces, a nosotros no nos han amenazado como se han amenazado otros países. Lo entiendo en el caso de Brasil y México y México y Colombia es también por los gobiernos que tienen. Lo que yo creo es que ese no es un problema para Estados Unidos, creo que más es un problema para nosotros, porque un gobierno conservador pro-norteamericano de Keiko va a tener que ser, y claro, esa es la principal tendencia, de acuerdo ahí con lo que señala Beto, pero va a tener que ser hilado bastante fino, bastante fino. No olvidemos que Keiko Fujimori reivindica que el padre de la relación entre el Perú y Asia, ¿no? Es Alberto Fujimori. Entonces, esa relación con Asia va a ser también cuidado. Pero en cualquier caso, creo que lo interno, en eso, yo reivindico el carácter singular de la política peruana y creo que haya o no un entorno internacional favorable o desfavorable, creo que lo central sigue siendo lo que pasa aquí. El año 2019, cuando Chile, Bolivia y Ecuador estaban en llamas, en el caso de Bolivia por la reelección de Morales, en el caso de Chile, el asunto de las protestas por la Constitución, y en el caso de Ecuador por el programa El Ajuste Neoliberal,
Nosotros estábamos yendo al Tribunal Constitucional para que sea el TC el que diga si el Parlamento estuvo bien disuelto o no por Vizcarra. Éramos la Suiza de América del Sur. Y el 2022, 2023, nosotros fuimos un campo de batalla abierto entre la sociedad y el Estado. Entonces, esa singularidad me parece que va a ser fundamental en los próximos años en nuestro caso. Gracias. Muchas gracias, Juan. No sé si hay alguna intervención adicional. Hemos tenido dos buenas rondas de comentarios y tenemos... Beto, estás levantando la mano, ¿sí? Te doy la palabra. Adelante. Yo creo que la lógica, básicamente desde el punto de vista estratégico, es militar. O sea, si tú comparas la lógica china con la lógica americana es militar. La china no lo es. Es un problema que no sé cómo se va a resolver, pero me parece que la presencia militar en el Perú va a crecer. Con o sin pueden tolerar eso, pero y eso le explica tanto lo que tú has mencionado sobre la base naval como lo que quieren instalar al norte sobre esta especie de- para lanzar cohetes al espacio, qué sé yo, ¿no? Y me parece que la lógica norteamericana es una lógica militar. Y por lo tanto, siendo militar, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento justamente que, y eso si gana Trump en la segunda vuelta, es en esta intermedio, esa tendencia va a ser mayor. Inclusive, esa tendencia ya se comenzó a notar con la compra de los aviones, porque la gente que se puso en la Cancillería está fuertemente vinculada a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sí creo que no sé por qué le dan un trato distinto al Perú del resto de América Latina. O sea, puede ser por la base china, o la base por Chancay, pero me temo que eso va a tener un límite específico, ¿no? No sé si en este gobierno, en el próximo gobierno, pero por lo tanto, y lo que va a tener es una política pro-norteamericana. Entonces, y si cae Lula, porque las encuestas están a favor y en contra cada cierto tiempo, me parece que no creo, o sea, te pueden tratar como con guantes de seda, pero finalmente la lógica norteamericana es una lógica radicalmente muy fuerte, muy intervencionista, ¿no? O sea, y tiene de ser, nunca hemos tenido tal cantidad de gobiernos de derecha, nunca. O sea, y si pierde Lula, es una cosa absolutamente, eh, ya un entorno que no solamente nos queda Uruguay, que es un país muy chiquitito, y México que puede estar ahí, ¿no? Y Cuba que está negociando con Maduro, ¿no? Entonces, yo sí creo que la presencia americana va a aumentar. ¿Cómo? No lo sé, pero sí creo que, y me parece que el destino va a ser parecido para los que hoy día son los gobiernos de América Latina, ¿no? Por norteamericanos, comportamientos iguales, en fin, ¿no? O sea, y por lo tanto las posibilidades, ¿no? Ni siquiera un gobierno progresista, sino más o menos neutral, más o menos, no va a haber espacio, ¿no? Hay que ver a quién ponen como canciller, ¿no? Pero, pero en fin, esa es mi visión. Entonces, ¿cómo reconstruir un discurso progresista en este contexto, ¿no? Que es para mí el problema, ¿no? ¿Cómo reconstruir un espacio? Más aún si tú ves los discursos de Sánchez totalmente radicalizado, pero que no conduciendo a nada, ¿no? Su discurso es francamente incendiario, ¿no? Entonces, evidentemente, me parece que por ahí también es otro problema, ¿no? Básicamente es eso. ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo se trabaja en un contexto de esa naturaleza? Porque están dispuestos
hasta convertir, y ha convertido a Venezuela en protectorado, ¿no? Que ni siquiera pueden dar la premio Nobel, que le han prohibido la premio Nobel, ¿no? Que entra a Venezuela, ¿no? Los norteamericanos. Eso es básicamente, ¿no? Muchas gracias, Beto. Juan, ¿quieres quizás cerrar con algún comentario? No, nada, Gracias. le agradezco un cariño. Yo pienso como Beto, solo que soy un gramito más optimista, nada más, pero un gramo nomás. Ok, Juan, muchas gracias. Muy buenas también las que se animaran, Ariela y Beto, creo que complementan bien la exposición, llevándonos a este escenario, afirmar los elementos que también estaban en tu exposición sobre el escenario internacional y la geopolítica. Muy bien, esto fue Fujimori, pasado, presente y pendiente, nuestra reunión de análisis de coyuntura, nuestro invitado Juan de la Puente, muchas gracias por estas buenas rondas de participación. Nos encontramos como siempre un siguiente martes para seguir pensando y sintiendo el país.